Buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender este seminario de terminación laboral en época de pandemia. Este seminario es dictado en alianza con la firma Mendoza, Arias Valle y Castillo y la empresa Maritana Logistic Group, que somos nosotros, y que una de nuestras actividades es seminarios para la industria marítima, logística y la industria en general. Nosotros además tenemos una publicación, una revista cuatrimestral que se llama Panorama Marítimo y Logístico, que tiene su plataforma web, www.panoramamaritimoylogístico.com. Además, damos consultorías en todo lo que es logística y marítimo, en todo lo que es data de mercado de importaciones y exportaciones. Y uno de nuestros servicios para toda la comunidad es la plataforma digital independiente buscomejorflete.com, que es una plataforma para solicitar cotizaciones de flete, seguro para la carga, bodega fiscal, liquidación de aduana y todos los servicios que se le dan a la carga en un proceso de importación o de exportación. Sin más, quitarle más tiempo al seminario, vamos a pasarle la palabra al licenciado Rubén Castillo para que iniciemos. Muchas gracias y por favor pongan todos sus micrófonos en silencio. Cualquier pregunta pónganla en el chat para leerla al final y cualquier otra pregunta adicional la pueden hacer personalmente al final del seminario. Adelante, Rubén, gracias. Buenas tardes, gracias Rommel, gracias a Maritime Logistic Group por la oportunidad de expresar algunas ideas sobre estos temas laborales a través de este seminario virtual. Este seminario es bien importante porque al final hay un cúmulo de normativa en relación con la situación de la emergencia nacional y también hay disposiciones legales que han cambiado el contenido de algunas figuras que previamente estaban establecidas en el Código de Trabajo. En este caso nos vamos a referir a la terminación en general y a la suspensión laboral en esta época de emergencia nacional producida por la pandemia del COVID-19. Yo voy a estar verificando las preguntas del chat al final y las voy a leer y las voy a contestar. Como dijo Rommel, no hay ningún problema en que ustedes también al final hagan sus observaciones. Este encuentro tiene una parte general y después nos vamos a ir específicamente a las normas que gobiernan la terminación por mutuo acuerdo y las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo. La primera figura es el mutuo consentimiento en cuanto a la terminación. Hay un listado que ustedes pueden encontrar en el artículo 210 del Código de Trabajo, donde están todas las formas de terminación. La primera es el mutuo acuerdo, que es un acuerdo de las partes que libremente toman la decisión de poner fin a la relación laboral. ¿Qué ocurre con esto? Tiene determinadas características. El mutuo consentimiento debe estar necesariamente por escrito. Debe haber un documento donde aparezca ese acuerdo de voluntades para ponerle fin a la relación laboral. No puede haber renuncia de derechos. Cuando hablamos de derechos, que son los derechos ciertos o prestaciones de ley, estamos hablando de las vacaciones, del 13º mes, de la prima antigüedad y el salario. No incluye o no necesariamente incluye indemnización, recargos, salarios caídos, preaviso, término restante del contrato. El legislador en su momento hizo una distinción y dice, usted puede terminar la relación y como el derecho laboral no admite la renuncia de derechos, por lo menos tiene que pagarle las prestaciones de ley. Hay personas que firman un mutuo acuerdo y después dicen, bueno, fui tonto, no me pagaron la indemnización y voy a reclamar. Ese reclamo no tendría ningún valor, porque la empresa va a decir, yo lo lamento, usted firmó este mutuo acuerdo teniendo como prestaciones solamente las de ley.
y ese mutuo, según la jurisprudencia, es perfectamente válido. No requiere sello o ratificación, como sí lo requiere la renuncia. No requiere testigos. La ley presume la buena fe al momento de firmar el mutuo acuerdo, porque la carga de probar que ha habido dolo, violencia o una afectación de la voluntad del trabajador le corresponde al trabajador. Es decir, si él demanda la nulidad del mutuo, tendría que señalar: me obligaron a firmarlo o me engañaron, y eso lo tiene que probar él. Cosa muy difícil. Libera el pago de indemnización, reintegro y salarios caídos, tal como lo vimos anteriormente. Y además, una característica que nos viene recientemente, debe hacerse una oferta según la ley 157 de 3 de agosto de 2020. Lo vamos a ver después con más especificidad. La expiración del término pactado, que son los contratos a término o contratos definidos. Siempre han existido contratos definidos. Debemos aclarar que los contratos por tiempo definido son la excepción. El Código de Trabajo presume que la mayoría de las relaciones son por tiempo indefinido. Si son definidos, debe aparecer por escrito el término del contrato, y debe tratarse de una actividad permanente de la empresa que requiera, por ejemplo, a un sustituto. Alguien se fue de vacaciones, licencia de maternidad, otro tipo de licencia, o una actividad nueva dentro del giro comercial de la empresa. Es decir, hay que aclarar por qué se hizo el contrato por tiempo definido. Debo notificar la terminación. Eso lo recomendamos pese a que el término está incluido en el contrato de trabajo, pero recomendamos cumplir con una notificación que señale que la relación va a terminar en tal fecha de conformidad con la cláusula pactada en el contrato. No debe haber continuidad laboral. Si la relación termina hoy y mañana me presento a laborar y efectivamente presto servicios, ese hecho generó la existencia de una relación por tiempo indefinido, como también lo serían los sucesivos contratos por tiempo definido. Se entendería que la relación es indefinida desde el primer contrato. Otra forma de contratos a término, pero que se legisla en forma separada, es la conclusión de la obra. El contrato debe estar por escrito, tiene que haber una descripción de la obra o fase. Para no complicarnos, si ustedes tienen una obra y van a contratar a un trabajador por un espacio dentro de esa obra, deben definir con claridad la fase para la cual se contrata al trabajador, porque si no, se va a entender que el trabajador puede prestar su servicio para toda la obra. Eso es importante. La notificación también debe ser por escrito, donde se notifique la terminación de la obra o la fase correspondiente. Recuerden que en virtud de la Ley 44 de 1995, que reformó el Código de Trabajo, se estableció que las obras pueden ser prorrogadas, que era un concepto un poco vago y extraño de los legisladores de la época, porque la obra termina cuando termina. Sin embargo, inventaron esta figura de la prórroga del contrato por obra y se le dio una significación judicial. Se decía, se prorroga un contrato por obra cuando se añaden cosas que son propias de la obra principal. Es decir, ordené que hicieran una pared y después la prorrogué estableciendo que había que pintarla. Es decir, cosas que están vinculadas a esa obra originalmente pactada. La muerte del trabajador, esto es muy sencillo, el contrato entre el empleador y el trabajador es total y absolutamente personal. En el caso del trabajador, la muerte termina la relación de trabajo.
y habría que consignar las prestaciones laborales, se consignan en los juzgados de trabajo, que es una norma espléndida porque el empleador se olvida de los debates que pueden haber dentro del núcleo familiar del trabajador o de lidiar con las múltiples relaciones que pudiese haber tenido el trabajador con diferente descendencia. El empleador se olvida de eso, consigna en un juzgado y el juzgado entonces realiza el trámite de entrega. Aquí no hay que, obviamente no habría ninguna notificación ni nada por el estilo, más allá que la consignación que se hace a través de una nota donde se le va a solicitar al empleador que haga el cálculo y que presente el contrato de trabajo del trabajador que ha fallecido. También está la muerte del empleador, pero esto aplica principalmente a esas relaciones muy especiales en las cuales el empleador no tiene solución de continuidad. Por ejemplo, el trabajo doméstico. Lo contrató una persona, esa persona murió, se extinguió el objeto del trabajo y entonces obviamente no opera en sociedades anónimas, porque las sociedades anónimas sí tienen solución de continuidad. Habrá otros accionistas, otras personas y se mantiene la relación laboral. La decisión unilateral del empleador. El Código de Trabajo establece un listado de situaciones en las cuales el empleador tiene la facultad de terminar unilateralmente la relación laboral. Esas facultades están relacionadas con el concepto de la estabilidad. Se entiende que la estabilidad inicia principalmente a los 2 años o la norma general, porque el artículo 212 tiene una serie de otras situaciones en las cuales el trabajador no tiene estabilidad. Por ejemplo, los trabajadores domésticos nunca tienen estabilidad, nunca. Se puede terminar la relación con el pago de la indemnización y el preaviso durante todo el transcurso de la relación porque ellos están descritos así en el artículo 212, pero la norma general es que se aplica para trabajadores de menos de 2 años. En estos casos, debe haber una carta donde se notifica la terminación por estos motivos. Debe haber un preaviso en dinero o en tiempo. O le señalo al trabajador que él le advierto del preaviso de 1 mes, o le pago el mes y además la indemnización. Si le advierto del tiempo, la indemnización debo pagarla al final del mes de preaviso correspondiente. Y obviamente en todos los casos que estamos hablando hay que pagar los derechos adquiridos, vacaciones del 13º mes, la prima y los salarios que se hayan causado. Hay un detalle que a veces los trabajadores dejan de lado, pero que es una norma que es favorable a ellos, que señala que el preaviso se cuenta desde el próximo periodo de pago. Eso significa que un trabajador pudiese reclamar, si eso no se ha cumplido, los días que han corrido entre la notificación y el periodo de pago. Entonces, generalmente uno hace esta notificación muy cerca de las quincenas o del periodo de pago correspondiente. El periodo probatorio que ha sufrido a lo largo de la historia jurídica laboral panameña varios cambios. Originalmente se hablaba de habilidad y destreza especial, luego se eliminó el concepto especial y se quedó solamente en habilidad y destreza, y después quedamos en habilidad y destreza especial con la ley 44 del 95. Lo cierto es que además de este requisito, es decir, que la actividad requiere habilidad y destreza especial, debe estar por escrito, es decir, debe ser una cláusula del contrato de trabajo correspondiente, debe haber, además, debe haber un periodo probatorio que debe ser de hasta 3 meses, no debe haber ocupado el cargo anteriormente y hay que estar claro en que no debe haber ningún tipo de fuero al momento de ejecutar el aviso de terminación por periodo probatorio. Debo señalar lo siguiente.
esa norma, que es el artículo 78 del Código de Trabajo, dice claramente que esta terminación se hace sin responsabilidad para las partes y sugiere que cualquiera de las dos partes puede terminar la relación por periodo probatorio. En mi experiencia como abogado, nunca he visto que un trabajador haya terminado la relación dentro del periodo probatorio. Siempre va a haber un debate sobre el tema de los fueros, si puedo terminar la relación o no, si existe fuero. Y el debate, a mi juicio, debería ser ganado por aquellos que plantean que aunque exista fuero, puedo terminarlo dentro del periodo probatorio por aquella norma que dice sin responsabilidad para las partes. Sin embargo, siempre existe un riesgo y por eso ponemos esto aquí como una condición. Va a haber un riesgo de que un tribunal señale que el fuero tiene un privilegio que excluye la posibilidad del periodo probatorio. Vuelvo, insisto, cuando ustedes hacen el contrato siempre debe haber una cláusula de periodo probatorio. Es bien importante que eso lo fijen de esa manera. Debo regresar al periodo probatorio para explicar algo. Habilidad y destreza especial. No pueden ser ayudantes generales, no puede ser un aseador. Tiene que ser alguien que tenga determinadas habilidades para desempeñar un puesto de trabajo específico. Si es un ayudante general, pudieran señalar que esa cláusula de periodo probatorio carece de valor jurídico. Recuerden lo siguiente, en materia laboral ustedes pueden poner cualquier cosa en el contrato, pero la normativa o los principios del derecho del trabajo nos llevan a algo que verdaderamente pudiera ser insólito, pero es que es parte de la materia del derecho laboral en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores. Dice, aunque usted lo ponga, si viola derechos del trabajador, se entiende como no puesto, aunque el trabajador lo acepte, porque la protección está por encima de cualquier determinación de los trabajadores que viole sus derechos. Es una especie de culto a la minusvalía del trabajador, no importa que él lo firme. La ley puede decir esto no tiene ningún valor, para que estemos claros con ese tema. La renuncia del trabajador. La renuncia debe ser registrada o sellada ante el Ministerio de Trabajo. Ahora, con la crisis provocada por el COVID-19, hay una plataforma especial, se manda la renuncia y después viene un correo del ministerio con el registro correspondiente. Si esa renuncia no tiene ese registro, no tiene ningún valor porque es un requisito o más bien una formalidad que exige la legislación laboral. Si no tiene ese sello o registro digital, no tiene valor. Debemos estar claros en eso. Si alguien les presenta esa carta sin ese registro, ustedes tienen que decirle no, haga el trámite correspondiente, si no, no podemos aceptar ni procesar ese despido. Hay dos formas de esa renuncia. Hay dos formas de renuncia, simple. Solo se pagan los derechos adquiridos. O con causal cuando se señala que la renuncia es imputable al empleador. El empleador ha incumplido con una serie de normativas laborales y en consecuencia me ha obligado a renunciar, aduciendo algunas de las causales que establece el artículo 223 del Código de Trabajo. ¿Qué ocurre con esto? El trabajador presenta la renuncia con causal y necesariamente tiene que ir a un juicio. No es que con la sola renuncia con causal le van a pagar la indemnización. Y recalco que es solamente la indemnización, no hay salarios caídos. Él tendría que presentar una demanda ante los juzgados de trabajo para que a través de un juicio se determine si la renuncia con causal tiene fundamento o no. Si el tribunal determina que sí tiene fundamento porque lo probó en un juicio donde va a estar el empleador defendiéndose, entonces el trabajador tendría derecho
a reclamar la indemnización. Este es un proceso que se maneja en los juzgados de trabajo, luego va al Tribunal Superior y luego llega a la Corte. Es una verdadera trampa del tiempo, porque si un trabajador piensa que le van a pagar la indemnización con facilidad, si el empleador le quiere hacer las cosas difíciles, esto pudiera demorar, por ejemplo, un año. Y quizás hasta un poco más, porque el proceso llega a la Corte y esto es una especie de dimensión desconocida judicial. Entonces es una fórmula un poco arriesgada para los trabajadores si tienen que hacer un reclamo porque hay algún tipo de violación de las normas jurídicas sustantivas. El despido. El despido está regulado en el artículo 213 del Código de Trabajo. El artículo 213 del Código de Trabajo tiene 3 elementos a saber. 1, los despidos de naturaleza disciplinaria. Otro, los despidos no imputables. Y otro, los de razones económicas. En este momento hay una serie de situaciones que pueden llevar al tema de las razones económicas. Empresas que pueden estar en vías de cierre, tienen que presentar una demanda de autorización de cierre a la Dirección General de Trabajo o la Dirección Regional correspondiente. Y allí hay un proceso con audiencia de los trabajadores y al final de ese proceso, si se autoriza, habría que pagar la indemnización a todos los trabajadores para poder cerrar la empresa desde el punto de vista laboral de forma eficiente y con apego a la normativa vigente. Las causales de naturaleza disciplinaria, que son las más comunes, están reguladas en el acápite A del artículo 213 y generalmente estamos hablando de la falta de probidad, de la ausencia injustificada, del desobedecimiento de órdenes, del acoso sexual, de la conducta delictiva. Esas son las causales más comunes. Hay muchas causales, pero estas son las más comunes. El plazo para despedir generalmente es de 2 meses a partir de la ocurrencia de los hechos. El despido debe ser a través de una carta que se da de manera previa. Si el trabajador no quiere firmar la carta o la notificación del despido, deben contar con testigos idóneos que acrediten ese hecho. La carta debe tener una información con detalle de los hechos que configuran la causal. Luego de que se entrega esa carta no se pueden aducir hechos nuevos. Entonces la carta tiene una formalidad técnica que está relatada en el artículo 214 del Código de Trabajo. Esa carta debe contener los hechos, motivos o circunstancias que generan el despido. ¿Por qué? Porque la ley dice que el trabajador tiene derecho a defenderse y para defenderse debe conocer los hechos que constituyen el fundamento de por qué el empleador lo quiere despedir. Los hechos en forma general deben estar dentro de los 2 meses anteriores. Si excede ese tiempo, podría el empleador tener problemas porque el tiempo en estos casos define si el despido es válido o no, sin entrar en el fondo, Así que esto es bien importante tenerlo documentado y estar en ese periodo de tiempo que le mencioné, que es la generalidad de los casos. Vamos a ver lo que nos trae la ley 157. La pandemia generó una serie de decretos, una tormenta de decretos que regulaban varias cosas, ¿no? Regulaban la suspensión, regulaban el cierre de las empresas primero, hablaban de que era fuerza mayor,
y establecían procedimientos para la suspensión. Y recientemente, luego de un tortuoso debate, o más bien una mesa de diálogo entre empleadores y trabajadores con la audiencia o la anuencia del Ministerio de Trabajo, se estableció una ley en la cual se señalaba que las suspensiones que en el Código de Trabajo estaban reguladas de una manera muy específica, es decir, que uno podía pedir un mes de suspensión más 4 prórrogas de esa suspensión, las leyes, las normas la llevaron hasta diciembre. Igual que se reguló el tema de la reducción de jornada, que estaba o que está en el Código de Trabajo en el artículo 159 y se hicieron una serie de reglamentaciones. En algunos casos yo considero que violan la ley. Por ejemplo, la disminución de jornada en el artículo 159 no tiene ninguna condición en cuanto al periodo de tiempo. El decreto dice que solamente puede ser el 50% de la jornada laboral. Así que esa reducción no puede ser inferior al 50% de la jornada laboral. Entonces me parece que allí el decreto va por encima de lo que dice textualmente el artículo 159 del Código de Trabajo. Pero esta ley 157 del 3 de agosto de 2020 va más allá de lo acordado en las mesas de diálogo y comienza a regular algunas materias, como por ejemplo el mutuo acuerdo. Pero veamos qué dice la ley. Dice la ley que se aplica a empresas que cerraron total o parcialmente sus operaciones desde el inicio del estado de emergencia nacional y hasta el 31 de diciembre de 2020 y a los trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos conforme ley. Fíjense lo siguiente. Si no cerraron, no le aplica la ley. Porque textualmente la normativa señala que son las empresas que cerraron o en aquellos casos en que los contratos fueron suspendidos de conformidad con la ley. Dice que el empleador puede reiniciar su actividad económica de manera progresiva, reintegrando poco a poco a sus trabajadores suspendidos. No tiene que haber un reintegro de golpe. A medida que el Estado vaya ordenando las aperturas correspondientes, el trabajador puede ir, el empleador puede ir reintegrando a sus trabajadores. Tiene una normativa o una disposición que a mí me parece que va en contra de la libre administración de las empresas. Dice, no se puede contratar trabajadores nuevos si van a realizar las mismas posiciones de los trabajadores suspendidos. Con esta medida tratan de proteger supuestamente los puestos de trabajo de los trabajadores suspendidos. Sin embargo, pareciera que se violenta el derecho del empleador de la libre dirección y administración. Las suspensiones se pueden prorrogar mes a mes hasta el 31 de diciembre de 2020 conforme al procedimiento que ya existía. El procedimiento, fíjense que aquí hay cosas que son un poco extrañas, porque el procedimiento que está en los decretos indica, una vez abierta la empresa, puedo seguir pidiendo las prórrogas. Ahora solamente tengo, no ahora, se abrió el espacio para que se pudiera llegar hasta el 31 de diciembre. Después del 31 de diciembre, todos los trabajadores tendrán que reintegrarse a su puesto de trabajo. Las prórrogas deben ser mes a mes, no habrá prórrogas automáticas, como existía antes. No habrá prórrogas automáticas. A mi juicio hay que solicitarlo mes a mes. No puede haber discriminación de ninguna naturaleza. Esta norma fue discutida en el diálogo entre trabajadores y empleadores. Y en ese diálogo se habló de la discriminación a nivel sindical. Pero al establecerse la ley, se amplió el abanico y la discriminación de cualquier naturaleza, por discapacidad, por sexo, por enfermedad, etcétera, etcétera.
Y aquí viene una discusión importante. ¿Por qué? Porque si hay personas, por ejemplo, de más de 60 años, con enfermedades crónicas y demás, puede ser que por disposición de los protocolos de higiene y de salud se decida dejarlo al final para el efecto del reintegro a la actividad. Pero pudieran demandar que los están discriminando. O personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica. Yo tendría que probar que no hay tal discriminación, que hay un cumplimiento de medidas de protección porque estas personas no podrían realizar trabajos que los exponen al virus. Tendría que dar razones objetivas o cuidarme de tener razones objetivas para justificar la manera como voy reintegrando. Porque hay multas hasta $1,000 si se prueba la discriminación. Se pueden establecer turnos distintos a los que están pactados anunciándolo con 48 horas de anticipación. Las empresas que no cerraron, que no tuvieron que cerrar por efecto de la normativa que les permitía prestar su servicio, no pueden acogerse a esta norma y tendrán que aplicar para cualquier modificación de las condiciones de trabajo las disposiciones del Código de Trabajo que principalmente están en el artículo 197 y 197A. El 197 regula la modificación de las condiciones de trabajo y el 197A habla de la movilidad. El 13º mes también fue regulado y este era un tema controversial porque cuando se habló del 13º mes de abril, el Ministerio de Trabajo dijo que había que pagarlo íntegramente en contra de los decretos de 1973, creo yo. Había varios decretos que regulaban la forma de pago y que en alguna medida clarificaban lo que estaba establecido en el decreto 221, que generaba la prestación o la bonificación del 13º mes. Acá no. Acá con esta ley se dice, es cierto, si usted no trabajó efectivamente, no tendría derecho al 13º mes, no trabajó durante el periodo específico de esa partida. Si no trabajó, entonces le vamos a dar un bono. El Estado se compromete a dar un bono que fue definido o fue tasado en $50. Si usted pagó, si usted trabajó parcialmente, se le pagará proporcionalmente el 13º mes. Y si trabajó la totalidad del periodo, entonces le pagarán de conformidad con las normas que están en el Código de Trabajo, como normalmente se pagó. Y nos vamos a ver el tema del mutuo acuerdo. Y fíjense lo siguiente. El mutuo acuerdo no era materia de discusión en la mesa de diálogo. El mutuo acuerdo no tenía ninguna formalidad más allá de que estuviera por escrito y que se cumpliera con las prestaciones de ley. El mutuo acuerdo, si estaba sujeto a un acto de violencia física o psicológica que se acreditara en un proceso judicial, podía y puede ser declarado nulo. Pero acá fueron más allá de lo que se estaba debatiendo en la mesa de diálogo. Y se propuso lo siguiente, dice que el mutuo acuerdo debe primero someterse al escrutinio del trabajador a través de una propuesta escrita y el trabajador tiene un término no menor de 2 días hábiles para responder. La redacción es confusa porque el término no menor no significa que si se toma más de 2 días, si se toma 3, si se toma una semana, el mutuo no sería válido. Pero dice a continuación, si el trabajador no responde, se entiende rechazada la oferta. Y eso a mi juicio no tiene ningún sentido. Porque confunde al lector de la ley, porque pareciera que dice, bueno, si a los 2 días no responde,
se entiende rechazada. No, la norma comienza señalando en un término no menor. Yo le debo dar una oferta y el trabajador tiene un término no menor de 2 días para contestar esa oferta. Yo debo acreditar como empleador que le entregué el proyecto de mutuo acuerdo y puedo haberle entregado también el cálculo de dónde yo saqué el número que le voy a poner en el mutuo acuerdo y él tiene por lo menos 2 días para analizarlo y responder. Si no se cumple la ley, es decir, si la persona firma un mutuo, en el acto no le dan los 2 días y lo puede probar, el mutuo es nulo y puede pedir el reintegro a su puesto de trabajo. Y después viene otro tema controversial, porque dice la ley, las prestaciones se pagan o se cancelan inmediatamente. Pero miren lo siguiente, si yo negocio el pago de las prestaciones de ley y la indemnización y digo, las prestaciones te las voy a pagar inmediatamente y la indemnización la voy a prorratear, podría ser, fíjense, podría ser que yo pueda debatir como abogado de un empleador que estoy cumpliendo con la ley porque la ley habla de prestaciones y pudiéramos colegir que la norma se refiere a las prestaciones de ley, pero eso no quedó claro en la disposición. Así es que es una materia oscura que puede ser motivo de debate, porque al final podrían decir, bueno, es que tiene que pagar todo lo pactado, pero la norma no dice que pague todo lo pactado, la norma dice que dice las prestaciones. Y generalmente, desde el punto de vista jurídico, se habla de prestaciones aquellas que son derechos ciertos, reconocidos ya a favor del trabajador, que implica el pago del 13º mes, las vacaciones, la prima de antigüedad y los salarios causados a la fecha de la terminación. Sería absurdo que no se permitiera por la autonomía y la voluntad de las partes negociar el pago de la indemnización. A mi juicio debería poderse negociar todo y más en una situación tan complicada como esta que vivimos, pero hicieron esta ley con algunos sesgos, a mi juicio. Por ejemplo, este es un documento en el cual, que es un boletín que nuestra firma emitió, en el cual hacemos un documento 1 donde está la propuesta del mutuo consentimiento y un documento 2 que debe manejarse por separado donde el trabajador acepta el mutuo acuerdo. Eso debe quedar documentado porque la carga de la prueba de cumplimiento de la ley es del empleador, no es del trabajador. Y la consecuencia es lesiva para el empleador porque van a ordenar el reintegro del trabajador si no se cumple con los presupuestos establecidos en la ley. Entonces es bueno que se acredite que se presentó el mutuo acuerdo, se hizo la oferta y además que el trabajador recibió esa oferta con establecimiento de la fecha en que recibió el documento para determinar que hay 2 días hábiles. Otro de los elementos básicos de esta ley 157 es que la prima de antigüedad y la indemnización se calcula en base a los 6 meses percibidos antes de la suspensión o el último, el que resulte favorable. Esto para no afectar los derechos del trabajador, porque si nos vamos al tema de los 6 meses y dentro de esos 6 meses hay periodo de suspensión, estas prestaciones se van a reducir dramáticamente. ¿Sí? La norma claramente habla de los 6 meses anteriores a la declaratoria de emergencia nacional, que obviamente generó la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Vamos a la suspensión de los efectos de los contratos. Está regulada
por el artículo 199 del Código de Trabajo. En el 199 están las causales y la forma en que se suspende. El numeral 8, que es el que se utiliza en estos casos, alude al caso fortuito y fuerza mayor. Caso fortuito hecho de la naturaleza, fuerza mayor hecho del hombre. A mi juicio, en estas circunstancias que hemos vivido existen los dos supuestos. El acto de la naturaleza, ¿cuál es? La pandemia. Es una enfermedad no controlada por el hombre, es producto de la naturaleza. Y la fuerza mayor, el decreto que ordena el cierre. Si hay un decreto que dice estas actividades deben cerrar de forma indefinida, por ejemplo, ahí hay un acto del hombre, el órgano ejecutivo, que es imposible resistir, lo tengo que cumplir. Entonces, eso amerita que haya una consecuencia para la relación laboral, y esa consecuencia que está a la mano del empleador es que se suspenda la relación laboral, y la suspensión que implica directamente el no pago del salario y la no obligación de trabajar. Dice la norma que la suspensión mínima es de una semana y hasta por un mes, y admite 4 prórrogas, que hubo un debate colosal si eran 5 suspensiones o eran 4. No, ese debate fue zanjado por la Corte, porque la norma habla de la solicitud de la suspensión y habla de 4 prórrogas, es decir, son 5 meses. Ahora, con la ley 157 se señala que la empresa puede seguir prorrogando hasta diciembre, conforme los procedimientos, al procedimiento de los decretos anteriores. Pero la empresa tendría que justificar con mayor determinación por qué está cerrando, por qué está más bien suspendiendo a sus trabajadores. Eso es bien importante porque ahora el Ministerio de Trabajo tiene facultad para examinar esas causas o motivos y determinar si son justificados o no. Obviamente, la condición económica del país impide que las empresas, aunque hayan sido autorizadas para reabrir, puedan reabrir en las mismas condiciones a las que a las anteriores al hecho de la declaratoria del estado de emergencia. Pero es importante que se justifique. Generalmente se habla de una prueba idónea, que sería la declaración de un contador público autorizado que señale con claridad cuál es la condición económica de la empresa y que esa condición económica impide que puedan darle trabajo a todos los trabajadores. En esta situación tal como está planteada, yo creo que es muy sencillo demostrar tal circunstancia. Con eso terminamos en forma general la presentación, y creo que viene lo más importante, que son las preguntas que ustedes pueden formular. Veo aquí unas preguntas y voy a comenzar con ellas en el chat. Si en un mutuo acuerdo le pago al trabajador solamente una parte de la indemnización, por ejemplo, le corresponden 10.000 balboas, pero solamente le pago 5.000, ¿el trabajador puede reclamar la diferencia? No. La indemnización no es un derecho cierto. La indemnización puede ser negociada con libertad, amplia libertad por las partes. Nosotros realizamos contrato a los trabajadores de bodega como ayudante general. Se le podría colocar empleados de bodega y en tal sentido sí se podría aplicar el periodo probatorio, o me recomienda otro cargo. El concepto de empleado de bodega es un poco vago, es muy general, tiene que hacer algo específico para que se entienda que hay habilidad o destreza especial. Es muy difícil que a un ayudante de bodega o un ayudante general se entienda que el periodo probatorio le aplica. Sin embargo, se pone en el contrato, después será materia de una discusión. Yo prefiero que aparezca a que no aparezca. Si voy activando mes a mes a los colaboradores y dejo a un colaborador sin activar hasta diciembre, ¿pudiera este trabajador acusar a la empresa de discriminación si no lo activo de inmediato? No. Depende de cuáles son las circunstancias. Por eso les dije que yo debo justificar la reactivación.
tener elementos para determinar que esa reactivación la hago asépticamente, sin establecer ningún elemento que permita que se entienda que hay discriminación. Hombre, reactivé a alguien que tiene mayores habilidades, que tiene mejor idoneidad para realizar ese puesto de trabajo y que calza con la situación que estamos pasando. Y eso puede ser probado con los antecedentes. El trabajador puede reclamar y si a mí me dejaron ahí hasta diciembre, bueno, si pide la inspección y pide que me multen por discriminación, tendré que defenderme. Y la mejor defensa es determinando que estas reincorporaciones no se han hecho de manera antojadiza. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para despedir a un empleado suspendido? Hay que reactivarlo primero. Y luego de la reactivación, entonces puedo realizar el despido. Debo dejarlo trabajar. O sea, lo reactivo, vuelve a trabajar y entonces lo puedo despedir. No tengo más preguntas en el chat. Vamos a ver, aquí creo que tengo otra. Para las empresas que cerraron por decreto, cuyas prórrogas eran automáticas, mencionó que ya no serán automáticas. Mencionó que ya no serán automáticas. Si ya ordenaron la apertura, pero nos mantenemos con algunos colaboradores suspendidos, debe empezar a mandar mes a mes la prórroga de suspensión. Yo recomendaría que sí, porque dice la norma, de conformidad con los decretos, si la empresa sigue cerrada, podríamos tener un espacio de discusión a favor y decir, yo sigo cerrado, entonces las prórrogas deberían ser automáticas, porque dice al momento en que comienza la ley 157 a regir, dices, se piden mes a mes, conforme a los procedimientos, que son los decretos anteriores que hablaban de que la prórroga era automática para las empresas cerradas. Pero ahí queda un vacío. Y ese vacío se va a complicar. Yo recomendaría presentarla. Las agencias de seguridad también hemos sido afectadas por la pérdida de clientes. Al principio nos habían dejado fuera del decreto ley para suspender contratos, se nos aceptó poder suspender. Hoy día se sienten discriminados ya que muchos quedaron con la duda de que no fuimos. Bueno, es un comentario, no. Yo creo que cualquier empresa podía pedir la suspensión. Habría que demostrar en qué condición estaba, porque había empresas que podían abrir y que pidieron suspensión. Y la pidieron simplemente porque había una reducción importante de sus ventas. ¿Por qué? Si yo vendo perfumes, por ejemplo, y hay empresas que tenían la dualidad de vender perfumes o cosas alcoholadas, y al final todos los compradores se fueron porque al por mayor no le podía vender a las tiendas que están cerradas, entonces eso tiene una afectación económica, aunque yo pueda abrir. Y yo puedo justificar eso para lo que corresponde a la suspensión. Si al trabajador se le comunica que se le suspenderá el contrato y se le entrega la carta de suspensión y luego de un mes suspendido el mismo solicita el pago de vacaciones que tenía pendiente, 2 meses, es que entran nuevos y cambia. Se le debe nuevamente cuando terminan, vuelvo a repetir, si el trabajador se le comunica que le suspenderá el contrato y se le entrega la carta de suspensión y luego de un mes suspendido el mismo solicita el pago de las vacaciones que tenía pendiente, 2 meses, se le debe nuevamente cuando termina esos 2 meses entregarle nuevamente una carta de suspensión. No, yo le puedo adelantar en dinero, yo le puedo dar en dinero lo que él tenía acumulado en vacaciones. Las vacaciones son otra forma de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Entonces alguien me puede decir, adelántenme en dinero lo que yo tenía ya cumplido. Yo puedo adelantarle eso en dinero. Él después tendrá que ver cómo se va de vacaciones sin dinero. De repente no se va a ir, pero no hay que entregar, él sigue suspendido. Yo voy a aclarar que lo que estoy haciendo es adelantándole el dinero de esos periodos. Empleado suspendido desde abril le correspondía vacaciones en julio. Se debe pagar estas vacaciones. Bueno, hay un acumulado de vacaciones. Yo no tengo que pagar las vacaciones si el trabajador no se va de vacaciones. Me la puede pedir en el supuesto, es decir, adelánteme lo que yo tengo acumulado en vacaciones.
pero él yo no lo puedo mandar de vacaciones puesto que hay otra forma de suspensión donde él está inmerso. Es la suspensión por causa de fuerza mayor. Las vacaciones están en el 199 como otra forma de suspensión de los efectos del contrato, donde no se trabaja ni se devenga un salario. Es otra forma de suspensión. Pero hay mucha gente que dice, bueno, pida el adelanto de las vacaciones en dinero, el dinero de las vacaciones tales y yo se lo pagaré y así lo consignaré. Si una empresa va a cerrar y está ofreciendo mutuo acuerdo a todos los colaboradores, pero con el 50% de indemnización, y esto se niega a firmar el mutuo acuerdo que recomienda, ese es un problema serio, porque el mutuo acuerdo es acuerdo de voluntad de las dos partes. ¿Qué hacen algunas empresas? Lo que hacen algunas empresas es despedir, dar una carta de despido aunque no tenga fundamento. Dice, bueno, después me tendrás que reclamar allá afuera y veré cómo reclamar administrativamente o judicialmente y trataré de llegar a un acuerdo contigo, pero ya te tengo afuera de la actividad laboral. A ver, hemos perdido muchos contratos y me quedarán más de 25 empleados de diferentes antigüedades sin impuestos. ¿Puedo mandar a todos de suspensión de contrato? Sí, puede hacer la solicitud al Ministerio de Trabajo y explicar esta situación con los documentos correspondientes. Fíjense, en la experiencia que yo tengo, en algunas ocasiones a veces se hacen las solicitudes sin el rigor jurídico que se debe tener, y ahí es donde se cometen algunos errores. Hay que tener cuidado al momento de hacer la solicitud, explicando lo que se quiere y los fundamentos y adjuntando los documentos que sean necesarios para poder justificar plenamente la suspensión que se requiere. Yo estoy suspendiendo trabajadores, pero tengo otros trabajadores que están laborando. Inicialmente se decía solamente puedes suspender por secciones. Primero decían tienes que suspender a todos los trabajadores, después dicen por secciones o áreas, y ahí generaron un espacio y eso hay que explicarlo debidamente en la solicitud para evitar que a ustedes se les niegue la solicitud. Estamos esperando más preguntas, si las hay, o si no, aquellos que quieran preguntar a viva voz. Aló, aló. Adelante. Sí, yo le mandé un chat a Rubén para que me conteste. Me quedé preocupado sobre el hecho de el mutuo acuerdo que se le da tiempo mínimo de 2 días para que conteste. ¿Significa que el empleado puede contestar al tercer o cuarto día? ¿Eso es así? Gracias. Sí. Dice la ley un término no menor de 2 días. Eso es lo que dice la ley 157 de 3 de agosto de 2020. Un término no menor de 2 días. Entonces, generalmente en la práctica uno se va a poner de acuerdo, uno habla con el trabajador y más o menos la cosa va fluyendo en la medida en que uno le vaya demostrando con claridad lo que se le va a pagar, pero es lo que dice la ley. Antes no era necesario eso, yo firmaba el mutuo acuerdo en forma inmediata. Aquí está el mutuo acuerdo, esto es lo que te toca y fírmalo. Ahora no, él tiene 2 días, puede ir al ministerio, puede buscar un abogado y demás, pero esos 2 días hábiles tienen que existir entre la oferta y la aceptación o la concreción del mutuo acuerdo. Perfecto, gracias. A la orden. Bueno, aprovechen que tenemos aquí uno de los expertos laborales más reconocidos y experimentados de Panamá. Este es un seminario tipo consultoría donde ustedes tendrán casos que quieran preguntar o dudas hacia futuro de algo que van a hacer. Este es el momento. Bueno, lo que pasa es que ha sido claro, Rubén. Sí, hay otras preguntas aquí. Para despedir, estando suspendido debo reactivar, pero para ofrecer un mutuo acuerdo no debe hacer la reactivación. Estamos de acuerdo. A mi juicio no hay que hacer la reactivación para un mutuo acuerdo. Un mutuo acuerdo se puede firmar en vacaciones, un fin de semana, etcétera, etcétera. No hay ninguna limitación.
¿Hasta cuándo se puede suspender contratos? Según la ley 157 lo puedo suspender mes a mes hasta diciembre 31. O sea, eso significa, fíjense ustedes, desde el punto de vista de política laboral, el 1 de enero, o más bien el 2 de enero, el 1 de enero es libre, nosotros posiblemente podamos tener un caos aquí, porque la norma, si no se cambia, dice, todos tienen que ir a trabajar. No importa lo que pase, cómo esté la empresa, todos tienen que ir a trabajar. Entonces, la lógica formal me indica lo siguiente, de aquí, por ahí a noviembre, las empresas van a hacer su cálculo y van a decir, ¿sabes qué? Como yo no los puedo reintegrar a todos, porque no hay cama para tanta gente, al final lo que voy a hacer es un proceso de terminación de las relaciones laborales en los casos de las empresas que no puedan asumir esa responsabilidad. Y yo creo que no se legisló adecuadamente. Igual que el proceso de reactivación de las empresas tampoco se hizo adecuadamente. Por ejemplo, hay cosas que yo no entiendo y que el sector privado, yo estuve en la mesa de tripartita y he estado participando en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, de la cual fui presidente hace algunos años, y después ahora he estado en CONEP, en las discusiones que se dan internamente en CONEP. Por ejemplo, la mejor actividad para el comercio se da en estos meses que son antesala del mes de diciembre, y en muchas ocasiones en diciembre se hace todo el año, desde el punto de vista económico. Entonces, el Estado tenía a esta altura que abrir el sector comercial con las salvaguardas correspondientes, las salvaguardas higiénicas, el protocolo, pero no generar una situación en la cual primero se habló de ventas online en un país que no está totalmente bancarizado. Tenemos muchos bancos, pero el nivel de penetración, por ejemplo, de las tarjetas de crédito no es tan amplio como por ejemplo, en Estados Unidos, donde el comercio online sí tiene un peso importante, pero todavía no supera el comercio físico. En Panamá las empresas no estaban preparadas para eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mientras más demora, el comercio abre el 28 de septiembre. Ya estamos en una situación angustiosa, gente que tiene 5 o 6 meses sin facturar $1. Y usted le va a decir que del 28 de septiembre al 31 de diciembre va a resolver todos los problemas económicos de 6 meses o 7 meses de no haber facturado nada, para que el 1 de enero o el 2 de enero se reincorporen todos los trabajadores. Eso es una cosa verdaderamente irracional, que no va a ocurrir. Entonces, los empleadores van a tener que acudir a los procesos de terminación de las relaciones laborales en la excedencia. No es que los empleadores deseen despedir trabajadores, pero es que la sostenibilidad de la empresa va a llevar a esa conclusión sin lugar a dudas. Hay una caída de la demanda, una caída real de la demanda. Y esa caída real de la demanda va acompañada de costos añadidos que tienen las empresas para poder abrir. Entonces al final dice, bueno, voy a escoger a los trabajadores que sean los más convenientes para poder más o menos sostenerme hasta que volvamos a tener velocidad crucero. ¿Qué dicen los organismos internacionales sobre esto? Que Panamá podrá recuperarse en la segunda mitad, comenzar a recuperarse en la segunda mitad del año 2021. Las previsiones del tema de la vacuna, que nos pueden dar un grado de tranquilidad, la Organización Mundial de la Salud señaló que era muy difícil tener una vacuna efectiva a nivel global en el año 2021. Entonces, están hablando del 2022. Entonces, ¿en qué condiciones o cuál es el ecosistema que vamos a tener al 1 de enero del 2021? Una situación muy sombría desde el punto de vista laboral. Ya el Ministerio de Trabajo dice que íbamos a estar entre 25 y 30% de desempleo. O sea, va a crecer dramáticamente la informalidad. Estamos hablando que no se ha fomentado la innovación y la creatividad. Aquí todo el mundo está haciendo comida, todo el mundo está vendiendo vegetales,
y eso no va a resolver el problema de largo plazo de las personas. Es decir, la pandemia nos atacó por la espalda y reveló o desnudó todas las debilidades del país y reveló una serie de situaciones laborales que tienen que ser mejoradas. Lamentablemente se legisló con el ánimo de supuestamente proteger el empleo, porque ese es el nombre de la ley 157, Ley de Protección del Empleo. Pero es un nombre que no se vincula a la realidad. Cuando hablamos de las reaperturas, y paso después de esta idea a unas preguntas que me han llegado, cuando hablamos de las reaperturas debieron ser lineales, no en bloque. Es decir, yo abro porque la ley me permite abrir, pero ninguno de mis compradores está abierto. ¿Qué consecuencia tiene eso? O sea, ustedes recuerdan cuando ordenaron que abrieran las lavanderías, pero nadie estaba trabajando. Pues, Y había cadenas de lavandería que decían, ¿para qué voy a abrir si no hay nadie que quiera venir a planchar nada? Porque no están trabajando, las escuelas están cerradas. Entonces, ahí hubo un desfase que a mi juicio no era correcto. Si era lineal, decían, todos van a abrir todas las actividades, pero en una proporción baja, nada más el 25%, como se hizo en otros países. Hubiéramos tenido una sostenibilidad más equilibrada de todas las actividades. Paso a leer las otras preguntas. En un despido por causa económica, se ordena el pago de las prestaciones y la indemnización al 100%, es un poco absurdo, ¿no? Si estoy despidiendo por razón económica. Sí, pero así está la ley. Usted presenta la solicitud ante la Dirección General de Trabajo, demuestra la razón económica y tiene que pagar el 100% de la indemnización. El 100% de la indemnización. Lamentablemente es lo que dice la ley. Si la apertura de un bloque o la cuarentena misma tiene un revés y vuelve a cerrarse, se ha puesto sobre la mesa tripartita la posibilidad de volver a suspender un colaborador que ya fue reactivado. No se tomó en cuenta eso en la mesa tripartita. Sí hubo una conversación sobre eso. El Ministerio de Trabajo dijo que si las condiciones se revertían, ellos iban a volver a legislar sobre la materia. Yo creo que obviamente, como es la dinámica o la historia natural de las enfermedades, va a haber rebrotes, pero esos rebrotes no deben ser atendidos con cuarentenas absolutas, a mi juicio, sino que debe haber encerramientos en las áreas donde se dan esos rebrotes, como lo han hecho en Europa, en áreas específicas. Francia tuvo un rebrote importante la semana pasada y decía, bueno, habíamos aprobado las actividades públicas, los conciertos y demás con aforo de 5.000 personas, lo redujeron a 1.000, redujeron la cantidad de gente que puede ir a un restaurante y demás, porque mientras no haya vacuna, estas cosas se van a dar. El seminario me permite también hablar de cosas que van más allá del contenido del mismo, porque a mí me quedan varias interrogantes y ya como ciudadano y no solamente como abogado, me queda la interrogante de cómo un país como Uruguay, que tiene una población similar a la de Panamá, 4 millones de habitantes, un país pequeño rodeado de coronavirus, es decir, Argentina tiene una cifra demencial de coronavirus igual que Brasil, y sin embargo, Uruguay tiene por ahí 1.800 casos, tiene por ahí como 50 defunciones durante todo este proceso y el confinamiento no fue obligatorio. Claro, hay algunas cosas que matizan ese hecho, mayor inteligencia social, porque es un país que tiene más cultura. la diferencia. Ahí hay una diferencia y eso nos debe poner a pensar en el futuro. Otro elemento es que el anterior presidente Tabaré Vázquez en su primer gobierno estableció el plan Ceibal que le entregaba computadoras a cada uno de los estudiantes de la República Oriental del Uruguay. Es decir, cuando ellos apagaron el sistema por un par de semanas y dijeron ustedes vayan a la casa, todos estaban preparadísimos para la educación virtual, porque ya la estaban practicando de hace más de 10 años. Entonces, acá, desde el punto de vista laboral, nuestra estructura estaba basada en una especie de populismo profundo.
El tema este de decir las empresas vamos a mantenerlas marginadas, vamos a darle más beneficio a los trabajadores, y yo estoy de acuerdo con una relación armónica en relación con los trabajadores, pero no se entiende que no puede haber trabajadores si no existen empresas. Si las empresas cierran, si se acaba el tejido empresarial, no va a haber trabajadores porque las empresas son las que dan trabajo. Y fíjense que en Panamá, cuando se habla de desajuste, desigualdad y demás, el 87% de las empresas son pequeñas, medianas y microempresas. Es decir, ese es el 87%. No son los grandes empresarios ni nada por el estilo. Son gente que está haciendo una labor de emprendimiento y que está saliendo adelante. Nosotros no podemos permitir que ese tejido se degrade, porque entonces vamos a tener además en enero un colapso social. Dice, si hay una colaboradora que estaba en fuero, debió entrar en mayo, su contrato está suspendido, hasta el momento aún está en fuero. Al presentar el mutuo acuerdo se le debe calcular el fuero. No, no es necesario, pero la colaboradora podría decir, bueno, si ustedes quieren que me vaya, van a tener que tomar en cuenta el fuero. Recuerden, aquí hay un acuerdo de voluntades. Si no firma, no hay mutuo acuerdo, pero no es que se le debe, como lo mencioné, solamente las prestaciones de ley. Si esa trabajadora embarazada firma diciendo, nada más voy a pagar las prestaciones, nada más me van a pagar las prestaciones de ley, pero yo firmo, después no podrá reclamar que es que no le pagaron la indemnización ni el fuero. Es más, el fuero jurídicamente, idealmente no se transforma en dinero, idealmente, en la práctica así se hace cuando se negocia. Dice, si luego de la reapertura reactiva un grupo de colaboradores y los clientes no me llaman y no se activa la empresa como se esperaba, ¿puedo alegar una nueva suspensión de esos trabajadores? A mi juicio, jurídicamente sí. La ley no dice que yo no puedo después volver a suspender. ¿Saben por qué? Porque ese decreto original de emergencia nacional no lo van a derogar. La emergencia va a continuar más allá del año 2000, de que entremos al año 2021. Entonces, ese es el fundamento para pedir las suspensiones. Hombre, me reactivé y la cosa me ha ido muy mal, yo prefiero suspender a los trabajadores. ¿Y qué ocurre? Va a venir el debate y dicen, bueno, es que usted nada más puede hasta diciembre, que es otro tema que yo digo. No, yo soy de los que sostiene, sí, esta norma es de arrastre, yo puedo hasta diciembre, pero puede hacer otro hecho. Imagínense que en enero, y ojalá nunca pase, y es un ejemplo, viene una tormenta, un huracán que destruye. Ah, me van a decir que yo nada más podía hasta diciembre y que ya no tengo más otra oportunidad para pedir una suspensión. Sería total y absolutamente absurdo. Si usted cree que luego del 31 de diciembre prorroguen las suspensiones y las reducciones de jornada, bueno, haciendo un poco de Nostradamus, yo pienso que en algunos sectores va a venir una legislación que tiene que ver con la suspensión y la reducción de jornada. Miren, dicen que los hoteles se reactivan en octubre. ¿Ustedes creen que va a haber una actividad vigorosa en el área de los hoteles o en general en el área de turismo o en la aeronavegación? No. No. Primero, por condiciones específicas de la pandemia. Es decir, si yo quiero viajar en este momento a New York, allá me van a decir, cuando usted llegue, usted va a una cuarentena obligatoria. Entonces, si yo quiero ir 5 días a New York, no puedo pasarme 15 días en una cuarentena. No tendría ningún sentido. Segundo, hay un temor para montarse en un avión. Y tercero, no hay dinero. Eso mata todos los demás criterios. Entonces, la actividad hotelera y demás. Entonces, pareciese que en enero van a tener que hacer, a fuerza de la realidad, tomar otras medidas. Enero y febrero son los meses más malos del año. Todo el mundo queda desplatado después de Navidad, Año Nuevo, así que se recupera en marzo. Sí, los economistas dicen que esto no hemos vivido nada. Lo peor es el 2021 en los primeros meses. Lo peor, desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que si hacemos esa predicción, podemos decir que el Estado tendría que analizar
tomar otro tipo de medidas laborales que le permitan a la empresa, a las empresas oxígeno para poder existir. Porque el tema no es que las empresas sean malas, porque ese es el concepto que tenían los trabajadores en la mesa tripartita. Las empresas son malas, no quieren dar nada, etcétera, etcétera. O sea, yo conozco una gran cantidad de empresarios, hoteles, pequeños hoteles en el interior, que dicen yo no he facturado nada en todo este tiempo y yo no puedo comprometer el patrimonio de mi familia en la aventura empresarial. Si esto no se arregla pronto, simplemente voy a tener que cerrar. Y cerrar no es una opción que impuso malévolamente el empleado, sino que lo impusieron las circunstancias. Entonces, esto va a ser un problema porque esto no es que por un aplauso y ya, como si fuera un genio de la botella, ya la economía comienza a florecer o vamos a regresar en un salto cuántico hacia atrás al mes de marzo, a inicio del mes de marzo de este año, ¿no? Y hay otro agravante, es que a marzo tampoco es que estábamos muy bien. Sí, las empresas han sufrido el ataque de una condición económica mala al inicio del año y después el ataque económico del virus. Esto no es sencillo desde el punto de vista laboral. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Le tengo una consulta con referencia a lo que está indicando sobre los meses de enero y febrero y marzo. ¿Se ha considerado, usted que menciona que estuvo en la mesa tripartita, qué se va a hacer con esas empresas cuando llegue enero? Si se tiene que sacar trabajadores, si se tiene que despedir trabajadores, porque la ley dice que el trabajador puede pactar pagarlo por poco a poco, si está en quiebra. Pero si le permiten abrir, podrían hacer una legislación para eso, para que los trabajadores tengan la oportunidad de pagar las prestaciones poco a poco. Bueno, ojalá fuera así, ojalá fuera de esa manera. Las empresas no quieren cerrar. Lo único que la situación es tan crítica que hay empresas, eso a mí me consta, que dicen yo no puedo continuar si no existen leyes que me den alivios financieros o que me den oportunidad de crédito para poder seguir adelante. Pero esto es una cadena. O sea, ¿para qué usted quiere un crédito? Dice, yo me voy a endeudar más, pero no hay compradores para mi producto. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, debo más y no hay compradores. Entonces hay que hacer una ley. Y aquí me salgo un poco del motivo de esta conferencia, ¿no? A mi juicio, primero, para incentivar el consumo, usted tiene que reducir el impuesto de ITBMS. Si usted quiere incentivar el consumo, que la gente que tiene algo de dinero salga a consumir, reduzca el impuesto por un periodo de tiempo específico. ¿Por qué? Porque el impuesto del ITBMS por la ausencia de compras se ha caído en un 65%. Prefiero reducirlo y que pueda ganar más dinero por masividad. Es decir, la gente está más estimulada a comprar. Tiene que haber adicionalmente fondos para que las empresas puedan sostener un número razonable de su planilla, como ocurre en Estados Unidos, que hay una ley de protección. En Estados Unidos hay una ley federal para las pequeñas, medianas y microempresas. Usted dice, pido dinero, y el dinero es para que usted pueda desarrollar su negocio y proteger a un número de trabajadores. Y tiene que airear la economía poniendo dinero en la economía. ¿Cómo se pone dinero? Que el Estado impulse todos los proyectos que tiene, o la mayoría de los proyectos que ha estado planteando de manera rápida. Lo que no podemos hacer es que el Estado diga, bueno, que las empresas pongan el dinero y nosotros nos retrasamos en los pagos. Y además, desde el punto de vista laboral, permitir que empresas y trabajadores lleguen a acuerdos. Yo creo que en las empresas los trabajadores saben lo que está pasando en sus empresas. No tiene sentido que me hagan una norma general cuando lo que debieron hacer es una norma marco y decir, las empresas deben con sus trabajadores llegar a acuerdos. Si hay sindicatos, con el sindicato, como ocurrió en los años 90. Y esa situación, el 1 de enero del 2021 va a tener que ser evaluada, porque de lo contrario va a haber mucho desempleo, pues las empresas no van a poder continuar. Esa norma
que dice que yo debo reintegrar a todos el 1 de enero es una utopía total y absoluta. Es una utopía. Que va a haber una legislación, ojalá que la racionalidad impere. Es que el gobierno se tiene que transformar en el primer ejecutor. El primero que debe poner a funcionar la máquina. Y el asunto del 7% del ITM, licenciado, lo veo difícil que eso se pueda mover, tocar. Recuerde que ese es el efectivo líquido, el petty cash que utiliza el gobierno para sus operaciones normales. Sí, pero es directo, mensual, y ellos difícilmente van a permitir soltar un centavito. Y lógico, yo como panameño diría que dejen el 7% tranquilo, porque también tenemos que pensar en los funcionarios públicos, ¿no? Que también necesitan, ¿no? Sí, no, pero yo te hago una operación sencilla. Es que ellos tienen el 7% y tienen una caída del 65%. Es decir, yo puedo tener el todo de nada. Yo creo que si lo reducen, estimulan el mercado, va a haber más venta y va a haber más recolección del ITBMS, que como estamos. Ojalá, si no hay de dónde, si no hay araña. No, yo creo que hay un segmento, yo tengo que mover la economía, utilizar, esta no sería una panacea, es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta para que la actividad prospere. Esto no es sencillo, porque esto es una cadena. Veamos qué va a pasar. Desde el punto de vista laboral, sí tenemos muchas restricciones, y al 31 de diciembre, entonces, yo creo que no tendremos motivo para lanzar fuegos artificiales, que antes no los había porque generan muchos problemas, y ahora menos. Bueno, licenciado, ojalá que sus palabras sean milagrosas, porque yo lo veo bien difícil. Yo soy contador público autorizado, yo me manejo en la contabilidad y en la finanza, y yo he tirado línea para arriba, para abajo, mi cliente me llama a cada rato. Aquí tengo como 10 mensajes que me han estado mandando y he estado pues en el seminario, ¿no? Pero sí, bueno, tenemos que tener todos y colaborar para que nuestro país se recupere, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí. Esa es la idea. Vamos a vivir aquí y tenemos que hacer todo lo posible para que el país siga adelante. No, y yo por mi parte le agradezco mucho. Ha sido muy interesante la participación y el seminario está muy bueno. Ojalá podamos seguirnos con otros. Ustedes que están en la capital, que son los que tienen a mano la información, ¿no? Para que nos mantengan informados, y con mucho gusto participamos igual, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, ahí está Rommel de Maritime Logistics Group, que es el que consistentemente hace este tipo de seminario. Yo creo que valdría la pena entonces adentrarnos en el tema ya operativo, ¿no? De lo que va a pasar, ver los nuevos decretos que van a surgir, porque a medida que abren actividad económica surgen nuevos decretos. Entonces, veremos qué ocurre, ¿no? Para que sigan este tipo de encuentros. No sé, Rommel, ya no tenemos... Bueno, sí, nosotros vamos a seguir en el tema laboral, organizando con Mendoza, Arias, Valle y Castillo, y promoviendo este tipo de seminarios, porque la situación está difícil y no está clara lo que va a pasar, y el gobierno va a tener que seguir emitiendo regulaciones y legislaciones sobre el tema laboral. Esta pequeña apertura va a dar una nota de lo que viene, pero definitivamente que el punto de torsión es el 31 de diciembre. ¿Qué va a pasar? Gracias a todos. De cualquier pregunta que tengan adicional, yo con mucho gusto se la hago llegar al licenciado Rubén Castillo. Por favor envíen los datos de su empresa, el RUC, dígito verificador, para poder hacer la factura fiscal, los que no la han enviado. Así que no sé, muchas gracias por su participación, Rubén. Para despedirte, cualquier otro comentario, por favor, adelante. Sí, cómo no, en la pantalla está mi nombre completo, mi correo electrónico y el celular, y las redes sociales de la firma Mendoza, Arias, Valle y Castillo. Estaremos muy interesados en recibir sus opiniones y atender cualquier situación que ustedes piensen que podemos resolver. Así es que muy agradecido de su presencia, y ojalá nos comuniquemos en el futuro próximo. Saludos a todos y cuídense. Bueno, hasta pronto y muchas gracias por participar. Saludos.
Hasta luego, gracias.